Corintios, capítulo 2, versículo número 14. Y el tema para esta tarde se titula Sabidurías contrastadas. Y aquí está mostrando la razón de por qué el hombre por naturaleza no entiende, no comprende y rechaza este mensaje de Cristo y de este crucificado. Y también a partir de estos versículos podemos hallar el llamado del Evangelio. Ahora, cuando hablamos de la vida, por cierto, puede ser entendida de diferentes maneras. La respuesta a estas preguntas nos pone en uno u otro lado con respecto a cómo entendemos la vida. Pero cuando las vemos en general, las podemos categorizar en dos. Una de ellas es la mirada celestial, que tiene que ver con la sabiduría de Dios, y por otro lado está la terrenal, que tiene que ver con la sabiduría de este siglo. Así que de esto va a tratar en esta tarde el mensaje acerca de la sabiduría del mundo, contrastada con la sabiduría de Dios, o la sabiduría de este siglo. Esta no es de Dios. Son filosofías que cambian con los años, con el paso de las generaciones. Así que son inestables y sus promotores son los príncipes de este mundo, como lo señala el versículo número 6, a través de los líderes, a través de los gobernantes, a través de las leyes que rigen a una nación, intelectuales. Hablamos de líderes de opinión. Hoy día estamos en tiempos de influencers. Así que de una u otra manera ellos promueven las ideas, las filosofías y las maneras de pensar que son conforme al mundo. El asunto también es que el versículo 6 añade que el alcance de esta sabiduría es un alcance temporal. Y aquí es donde nosotros comenzamos a preguntarnos si tú construirías una vida sobre algo que sabes que va a perecer. Podemos ilustrar esto. Tal vez quieres construir una casa y si sabes que es un lugar que hubo un basural y que nunca fue tratado el terreno, nunca fue compactado, nunca fue limpiado, nunca se le puso un relleno para afirmar, sino simplemente se puso una capa de tierra. Y si tú supieras todo aquello, por cierto, estoy seguro que nadie en su sano juicio va a construir una casa sobre aquello. Pero esa es la manera que el mundo piensa, el inconverso piensa con respecto a su alma. Algo que va a terminar, algo que va a acabar. Y es por eso que la sabiduría del mundo ahora solo te puede ofrecer cosas que tienen que ver con el aquí y con el ahora. Todo lo que prometen, todo lo que promueven, lo hacen para esta vida, porque no tiene esperanza, porque nada más es lo que pueden ofrecer. Pero millones y millones de personas construyen su vida sobre todo esto. Así que es una sabiduría limitada. Pero además de limitada, porque perece, no tiene nada que ofrecerte, es una sabiduría necia, al punto de que lleva a los hombres a rechazar al Salvador. La sabiduría de este mundo rechaza todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con Cristo. Ellos no pueden ver la maravillosa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de pecadores. Porque para ellos, como dice el versículo 18 del capítulo 1, la palabra de la cruz es locura, es algo que no es cuerdo, es algo que no tiene sentido. Y no solamente la palabra de la cruz, sino cuando tú sigues leyendo el capítulo 1, también los que predican el Evangelio, los que viven el Evangelio, para ellos son personas insensatas, ignorantes. Y eso es lo que plantea 1 Corintios 2, versículo 14, el hombre natural, el hombre que vive en la sabiduría según este mundo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tal vez sepas que uno de mis hijos es daltónico y hay colores que él no puede ver. Hay colores que él no puede percibir de manera correcta. Y no es que no quiera hacerlo, no puede hacerlo, porque su organismo está funcionando incorrectamente con respecto a estas cosas. Y esa es una ilustración perfecta de lo que es un hombre natural. Un hombre que vive según la sabiduría de este mundo, que es promovida por los líderes políticos, sociales, económicos. Una sabiduría que es temporal, es limitada y necia.
El hombre no puede comprender los asuntos espirituales. Por eso para él es una locura, es algo sin sentido. Y no solamente el mensaje, sino los mensajeros también caen de esta categoría. Para ellos son algo sin valor. Así que el hombre natural no es que no quiera verlo, sino que también no puede verlo. No ve la necesidad de perdón, ser perdonado. Yo soy un buen vecino, soy un buen amigo, soy un buen padre, soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen trabajador, soy un buen jefe. No ve la necesidad de salvación, menos ve la necesidad de ser reconciliados. Pero a diferencia de los aspectos físicos que mencioné como ilustración, los asuntos del alma son un asunto de carácter moral. Así que el hombre no es una víctima de las circunstancias, sino que voluntariamente el hombre ha tomado un camino alternativo. Por eso esta sabiduría es necia. Y lo que hace Pablo aquí en 1 Corintios es contrastar esta sabiduría necia, limitada, sin esperanza, con la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de parte de Dios. Este es el segundo punto del mensaje. Es una sabiduría celestial. Así que las cosas se explican desde el punto de vista de Dios y lo que Él ha revelado en su palabra. ¿Cuáles son los promotores de la sabiduría según Dios? Por cierto, en primer lugar es la palabra de Dios. Y aquí quiero dividir esto en dos. En primer lugar vamos a hablar del llamado externo que Dios hace por medio de la palabra del Señor, por medio de hombres que se levantan, amigos, vecinos, para poder hablarte acerca de la verdad de Dios. Y de hecho así lo dice Pablo, por ejemplo, en el versículo número 6. Nosotros hablamos sabiduría. Versículo 7, una vez más, hablamos sabiduría de Dios. Versículo 1, anunciamos el testimonio de Dios. Así que hay un llamado externo por medio del cual la palabra de Dios, que es la verdad, es dada a conocer a las personas. Pero lo que hace el predicador es informar. Pero el predicador no puede transformar el corazón. Aquello es una obra que Dios hace. Y esa es la obra interna, la obra divina en el corazón. Dios, por medio de su Santo Espíritu, que toma estas verdades del Evangelio y las trae a tu corazón. Muchas veces hemos oído el Evangelio, pero el Espíritu Santo ahora cuando obra toma estas verdades y las trae a tu corazón de tal manera que ahora tú comienzas a entender y comprender que todo lo que el mensaje tiene que decir es algo que tiene que ver con tu propia realidad. ¿De qué manera ocurre esto? En primer lugar, para que puedan ser entendidos, el Espíritu Santo trae vida espiritual, te capacita para hacer y desear aquellas cosas que por naturaleza tú no puedes desear. Sería como usando la ilustración al inicio, que viniera un médico que pudiera entonces ahora permitirte ver los colores de manera correcta. Aquella incapacidad, aquella imposibilidad de poder entender el Evangelio, ahora es como un velo que se corre delante de ti. Luego comienza a traer mayor entendimiento, de tal manera que este mensaje del Evangelio, la verdad acerca de Dios, del hombre, de Cristo, comienza a ser más evidente, más claro para ti. Y el Espíritu Santo entonces te permite ir entendiendo más y más. Y luego el Espíritu Santo continúa obrando, trayendo una convicción de pecado. En otras palabras, te hace ver la película con claridad para que entiendas que las palabras del Evangelio son palabras para ti. Y es allí cuando comprendes que eres un pecador que necesita ser perdonado, ves la necesidad de un Salvador y ves que Cristo es el Salvador suficiente para la terrible realidad en la que tú te encuentras. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace. Nada que el predicador pueda hacer. Nada que un hombre pueda causar. Es Dios iluminando esas tinieblas para hacerte entender estas cosas que en tu sabiduría terrenal rechazas de manera natural. No las puedes entender. Y luego te guía al arrepentimiento. Ese dolor, esa medida de vergüenza por el pecado. Pero hay un volverse a Dios. Y oras al Señor. Tal vez con tus propias palabras le dirás: Señor, perdóname, soy pecador. Pero en la medida que tú te arrepientes,
Reconoce que tu pecado debe ser pagado. Y es allí donde pones tu mirada en Cristo. No lo puedes mirar, no lo puedes tocar. No vas a ver crucifijos acá o no vas a ver imágenes de Cristo. No es algo que es hecho por la vista o por las cosas que están en nuestros órganos. Esto es hecho por la fe. Tú vas al Calvario por la fe. Y reconoce que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es suficiente para que tu pecado sea perdonado. Reconoce que la culpa por el pecado fue cargado sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y ya no hay nada más que tú puedas hacer para alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Así que fe es descansar en Cristo, descansar en la suficiencia de Él y su obra en la cruz del Calvario. Es abandonar tu sabiduría, es abandonar esa manera de pensar que rechaza estas cosas y confiar en la obra del Señor allí en la cruz del Calvario. Por eso es que se requiere la obra del Espíritu. Por eso Él debe revelar estas cosas, porque no es algo que el hombre pueda hacer. Predicamos, anunciamos, entregamos estos argumentos, pero es Dios el que obra. Por lo tanto, debes acudir a Él en oración. Debes acudir a Él rogándole por su perdón, rogándole que tenga misericordia de tu vida. Dos sabidurías contrastadas. Una no tiene propósito, una perece. Pero aquel que viene a Cristo y confía en el Salvador, dice Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Que el Señor nos ayude a todos.